El mandato de don Fernando Castedo como director general de la Radiotelevisión Española fue en parte breve porque gran parte del partido en el gobierno, de la UCD, se convenció de que estaba trabajando para la oposición. Es decir, que no era objetivo, sino que era un agente del PSOE. Y es cierto que después de ser forzado a dimitir, años después, se afiliaría al Partido Socialista Obrero Español, de don Felipe González, con lo cual alguna sintonía sí podía tener con este partido, pero lo hizo 10 años después de haber dejado de Televisión Española. El caso es que el presidente del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, nombró nuevo director general de Radio Televisión Española a el señor don Carlos Robles Piquer, que había sido ministro en la etapa final del régimen, que estaba afiliado a la UCD, pero que si el señor Castedo era el sector más progresista de la UCD, el señor Robles Piquer sería el sector más conservador de la UCD. Gran parte del equipo directivo del señor Castedo, como el señor don Eduardo Sotillos, militante del PSOE, no quiso colaborar con el señor Robles Piquer y dimitió. ¿Y a usted le cesa a Robles Piquer? No, aquí es curioso. Yo le dimití a Robles Piquer. Es que eso es muy... tengo que decirlo. Yo había firmado una cosa feroz contra Robles Piquer. Todos los que nos íbamos habíamos dicho un escrito feroz contra Robles Piquer. Casualmente, eso no sé, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero el de Robles Piquer había sido testigo de mi boda. Sí, sí, el mundo es un pañuelo, se llama. Entonces, pues me llamó a su despacho y me dijo, yo no sabía si te iba a cesar o no, pero claro, no, es que me voy. Y entonces pues, me ofreció irme de corresponsal a Moscú, Robles Piquer. Le dije, hombre, que yo no soy comunista, ya siempre, no, los socialistas no somos comunistas, yo no sé ruso y tal. Porque temían que con el señor Robles Piquer Radio Televisión Española se volvería mucho más gubernamental de lo que lo había sido con el señor Castedo. Sí, yo creo, hombre, cada uno tiene su propia historia y cómo le va, pero efectivamente Castedo era el liberal frente a un Robles Piquer que era, pues, la caverna, digamos, de ahora, era el más ultra o el más dogmático dentro de la UCD, de la UCD o del partido de Alianza Popular, porque ya en ese momento yo creo que se tocan bastante la UCD y sus varones y lo que luego sería el Partido Popular, que era Alianza Popular. Y en ese momento efectivamente yo creo que pues Castedo pasaba a ser la izquierda del centro y Robles Piquer era la derecha del centro. La primera polémica que tuvo el señor Robles Piquer con la prensa fue por un tema de parentesco, porque era el cuñado del presidente de Alianza Popular, don Manuel Fraga Iribarne. Y en el periódico Diario 16, el periodista don Justino Sinova escribió un artículo llamado El cuñaísmo, dando a entender que el señor Robles Piquer se lo debía todo a su pariente, el señor Fraga. Artículo que motivó que el señor Robles Piquer anunciara una demanda contra el señor Sinova. Para ofrecerle la dirección general de Radio Televisión Española. ¿Y cuáles son las razones que le exponen para tal ofrecimiento? ¿O son razones de parentesco, como ha apuntado algún columnista de un conocido diario madrileño que ha sufrido las iras de una demanda judicial? Tengo que decir también que, según entiendo, mis parentescos familiares quedan dentro de la familia, no son en modo alguno materia de este nombramiento y, por supuesto, no tienen nada que ver con ninguna querella judicial que, por cierto, señor diputado, está en absoluto desvinculada de ese parentesco y se refiere solo al hecho de que yo consideré y mis abogados consideraron que el periodista autor de determinado artículo había formulado una injuria, lo cual no tiene nada que ver con un ataque político. Y yo mantengo el derecho de todos los periodistas a criticar mi gestión, pero no mantengo, como estoy seguro de que su señoría tampoco mantendría, el derecho de ninguna persona a formularle injurias. Me anunció que me ponía un pleito. No. Pues es importante aclarar, o sea que no... Eso era un artículo que se llamaba El cuñadismo, no el cuñadísimo, el cuñadismo. Yo hacía un recorrido sobre los cuñados famosos que había habido en la historia reciente de España, empezando por el cuñadísimo auténtico Serrano Suñer, cuñado de Franco, ¿no? Y aquí, ¿qué había pasado? Pues que
el gobierno había nombrado el director general de Radio Televisión Española a Carlos Robles Piquer, cuñado de Fraga, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me parecía que aquel nombramiento no era nada positivo. Y de hecho, bueno, Carlos Robles Piquer duró poco tiempo. Me parecía que no era la solución para la RTV. Y entonces yo hice un artículo, pues un poco irónico, criticando el que se hubiera nombrado a Carlos Robles Piquer. A Carlos Robles Piquer aquello le sentó fatal. Y como era director de Radio Nacional de España, o sea, de radio y televisión nacionales, en todos los noticiarios de Radio Nacional aquel día se daba la noticia de que se iba a querellar contra mí, ¿eh? Pero bueno, nunca llegó esa querella, ¿no? Yo creo que él, en fin, en todo caso era una crítica política, ¿no? Y era una manera de decir, hombre, se han equivocado con el nombramiento. Lo cierto es que en el mandato del señor Robles Piquer pasaron cosas bastante importantes, entre ellas la inauguración de Torre España. Los informativos, los telediarios, dejarían de hacerse en Prado del Rey y pasarían a hacerse en los estudios de Torre España ante la gran antena conocida como el Pirulí. El señor Robles Piquer buscó además dar una imagen más juvenil y moderna a los informativos de Radio Televisión Española, y eso implicó contratar a gente de fuera, entre las que estaban doña Ana Rosa Quintana y doña Carmen Tomás, a las que el señor Robles Piquer puso a presentar informativos. Su nombre es Ana Rosa Quintana. Oye, ¿cómo es eso tan bonito que dices al empezar los programas de hola, soy... Hola, buenos días. Soy Ana Rosa. O sea, no tan bajito, ¿eh? Lo estamos exagerando. Eso sentó bastante mal al equipo de trabajadores de Radio Televisión Española informativos, porque aquellos que habían llegado a RTVE por oposiciones no entendían que se pusiera por delante de ellos a gente en que en vez de entrar por la vía de las oposiciones había entrado por la vía de la contratación, lo que llamaban ellos unas macetas. El conflicto de las Malvinas continúa un día más alrededor de la capital de las islas y las fuerzas enfrentadas prosiguen acciones. Y en alguna ocasión has comentado que fue una mala experiencia para ti esa primera etapa en Televisión Española. Hombre, fue una mala experiencia porque, como se puede ver, era una bebita. Fue prácticamente mi primer trabajo importante y yo llegué a una Televisión Española pues bastante hostil con la gente que llegábamos de fuera. Y entonces entramos 4 chicas que no... Carmen Tomás, Pastora y Carmen Arche y yo, que ellos decían que habían entrado por oposición, la mitad eran enchufados todos de toda la vida, y llegamos y la verdad es que no nos recibieron muy bien. Y aparte era una responsabilidad en un informativo, entonces no había autocue, y te ponen desde el primer día, te tiran a la piscina a presentar un informativo. Yo creo que perdí 4 kilos la primera semana. Pero lo que contabas, si no, ni te se lo dan, roza un poco el moving eso, ¿eh? Bueno, nos hacían un poco el vacío, porque se suponía que llegábamos gente de fuera. Hombre, Televisión Española siempre ha sido un poco así y yo creo que sigue siéndolo un poco, ¿no? Es decir, hacia todo lo que viene de fuera, aquí somos una élite que antes entraba por oposición. Yo, que ya te digo, yo creo que la mitad entraban por enchufe, como ha seguido sucediendo hasta hoy día, ¿no? Pero en ese periodo, 1981-1982, en el que estaba la guerra autonómica por la Loapa, en el que estaba la tragedia de la crisis del aceite de colza y en el que estaba la descomposición de la UCD, había una acusación por parte de la oposición de que RTVE sigue siendo una televisión al servicio de UCD, de lo que culpaban al señor Robles Piquer. Eso provocó la primera guerra civil en el Pirulí, cuando, en un paso histórico, hasta 180 profesionales de RTVE firman un manifiesto pidiendo la dimisión de don Carlos Robles Piquer como director general. Entre los firmantes, doña Rosa María Mateo, que en ese momento era una de las musas de la transición, era la que había leído el comunicado de condena al golpe del 23F. Ciudadanas y ciudadanos, los días 23 y 24, grupos golpistas intentaron destruir las instituciones democráticas, la pacífica convivencia de los españoles y la Constitución que mayoritaria y libremente nos hemos dado en el ejercicio de la soberana e indomable voluntad popular.
¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Y la que había hecho la primera entrevista a don Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. Señor Calvo Sotelo, ¿cómo se definiría usted? Entre las dos opciones que nos ha dado, yo creo que los que usted ha llamado detractores pueden tener algo de razón. Y también don Luis Mariñas, que en ese momento era el jefe de Nacional, de Televisión Española. Y Robles tenía unos métodos y unos modos poco ortodoxos o poco amables. Yo recuerdo alguna vez que él llamaba por teléfono indignado para decir: Pepe, ¿cómo habéis dado esa noticia en el informativo? Digo: Carlos, porque era una noticia, como tú bien has dicho. Se enfadaba muchísimo. Estimando que eso estaba naturalmente y está dentro de mis competencias, del mismo modo que lo estuvo entre las competencias de mi predecesor y del predecesor de mi predecesor. Que figuras conocidas firmen abiertamente un texto contra su jefe era algo bastante poco habitual en los medios de comunicación, incluido en la televisión pública. Se entendía que los firmantes eran los profesionales más progresistas que se identificaban más con la oposición. Y resulta curioso que entre los firmantes estaba doña Carmen Sastre, que a día de hoy, aunque seguramente por poco tiempo, sigue siendo consejera de Radio Televisión Española a propuesta del Partido Popular. A partir de ese momento se volverá habitual que cuando se acerque un posible cambio de gobierno, periodistas de RTVE se posicionen claramente a favor de una u otra opción política para buscar ser premiados en caso de que haya un cambio o no de gobierno. Don Carlos Robles Piquer no se quedó parado, quiso demostrar que él también tenía apoyos y movilizó a sus hombres afines, que eran principalmente el director de informativos, el señor don Joaquín Castro, y el jefe del sindicato APLI, don Mauro Muñiz, que era el sindicato antimarxista, y juntaron 182 firmas. Ellos 180, pues nosotros 182. Es absolutamente imposible saber todo lo que ocurre en el interior de todos y de cada uno de los programas informativos. Era la demostración de que en aquel momento, en toda España, había prácticamente un empate en cuanto a tendencias ideológicas, porque si los otros eran los progresistas, estos serían los conservadores. Un equilibrio que se solucionaría durante la siguiente década, donde ya habría más claramente un sector mayoritario y un sector minoritario. Pero en ese momento la cosa estaba bastante empatada. De hecho, en las elecciones sindicales, APLI era el primer sindicato, que lo apodaban despectivamente el sindicato de las peluqueras, porque decían que era el personal de maquillaje y de atención los que votaban en masa a APLI. Al margen de la guerra de firmas, el mandato del señor Robles Piquer no duró mucho más porque autorizó la emisión de un documental, Golpe a la Turca, que había hecho el señor González Green, que contextualizaba un golpe de Estado que se había producido por esas fechas en Turquía. Y la manera de contextualizarlo, a ojos de la oposición, era justificarlo. Y por tanto atentaba contra el Estatuto de Radio Televisión Española, que decía que nunca apoyarían posiciones golpistas. Eso coincidió en un momento con que había un relevo en la presidencia de la Unión de Centro Democrático, UCD. Salía el señor Calvo Sotelo y entraba don Landelino Lavilla, democristiano, como nuevo presidente de la UCD. Y una de las cosas que hizo el señor Landelino Lavilla, con la excusa del golpe a la turca, fue echar al señor Robles Piquer y poner en su lugar a un democristiano, el señor Nassarre, al frente de Radio Televisión Española. En todo caso, el señor Robles Piquer no tardó en afiliarse a Alianza Popular, el partido de su cuñado, y acabar siendo miembro de su dirección y cargo público por la Alianza Popular, por lo que parece que no estaban muy desencaminados los que le consideraban a alguien más a la derecha de la UCD. Con el tiempo, Leopoldo Calvo Sotelo, que en aquel momento era el presidente, aunque no lo reconoció nunca, pero yo creo que Calvo Sotelo se dio cuenta de que se había equivocado con ese cambio que hizo en Radio Televisión Española. En lo que respecta al señor Nassarre, básicamente su misión como director de Radio Televisión Española fue preparar las elecciones de 1982, que supuso el inicio del largo gobierno de don Felipe González, que también suponía una nueva etapa en Radio Televisión Española. Partido Socialista Obrero Español. De nuestro sondeo resulta 48%. Ni tengo un especial interés en censurar o en publicitar.